Nos parece que siempre resulta delicado introducir elementos de democracia para elegir jueces. Porque la democracia implica un ejercicio de popularidad, ¿cierto? Que el candidato sea conocido, que tenga propuestas, que tenga una trayectoria, pero de otro tipo, tal vez de gestión política, pero la labor de un juez, en mi opinión, dista mucho de esos atributos de un político. Los jueces hay que supervisarlos, hay que exigirles en el buen sentido, pero tienen que ser de carrera. Amigos del Heraldo, nos visita hoy el doctor Pierino Stucchi, procedente de Perú. Él es doctor en Derecho, académico y pues participante ahora del tercer Foro Internacional de Derecho Administrativo que se lleva a cabo en Aguascalientes. Bienvenido al Heraldo. Muchísimas gracias, Ana Silvia. Para mí es un honor estar en el Heraldo y saludar a tus televidentes. Gracias, doctor. Pues agradeciendo su visita y aprovechando esa vasta experiencia que tiene y la participación que con la que viene aquí al Estado, yo quisiera preguntarle cómo se ve. Estamos ahorita en México en un periodo muy singular respecto al tema judicial. ¿Cómo se ve la reforma judicial de México más allá de las fronteras? Estamos al tanto de la reforma que se está impulsando en México. Desde mi experiencia, y esto lo podemos contrastar además con las experiencias en Iberoamérica, nos parece que siempre resulta delicado introducir elementos de democracia para elegir jueces. La democracia sin duda es un mecanismo útil, ¿no? Los ciudadanos eligen democráticamente a sus gobernantes, a sus representantes en el Congreso, en el caso de México federal, y en los congresos de cada estado federado, con las autonomías que corresponden. Sin embargo, cuando uno conoce la actividad de un juez o de un magistrado en un alto tribunal o en una Corte Suprema, esa labor es sumamente técnica. Y pongo un ejemplo. Así como pilotear un avión de pasajeros requiere una formación técnica acreditada y el mantenimiento de una conducta de salud y de responsabilidad, y en ese contexto no se nos ocurriría elegir por votación a pilotos de avión, sino más bien se designan luego de acreditar el conocimiento, la capacidad y las horas de vuelo por la responsabilidad que implica pilotear naves con personas. De la misma manera, ese ejemplo nos permite ver que administrar justicia es algo sumamente técnico. Se requiere un profundo conocimiento de leyes, de aplicación de leyes, de interpretación, no solamente en un estado como México, que son leyes o normas de fuente federal, sino también de los estados federados, y acreditar una trayectoria, un despliegue de una carrera intachable que va logrando los puntos y los checks para poder seguir avanzando en esa carrera que debe ser de ejercicio técnico, claramente de honestidad, pero donde la democracia, vuelvo al planteamiento de la pregunta, no nos asiste para elegir a los mejores jueces, porque la democracia implica un ejercicio de popularidad, ¿cierto? Que el candidato sea conocido, que tenga propuestas, que tenga una trayectoria, pero de otro tipo, tal vez de gestión política, pero la labor de un juez, en mi opinión, dista mucho de esos atributos de un político. Un juez más bien está en la soledad bien entendida de su despacho, alejado de las presiones y de las realidades de los poderes privados también, muy alejado en esa soledad del despacho, pero muy cerca a las necesidades de la ciudadanía. No parece que la democracia sea un mecanismo que nos permita elegir ese tipo de profesionales al servicio de la sociedad. Doctor, en este contexto ha habido muchas inquietudes de las partes que directa o indirectamente están relacionadas con el Poder Judicial Federal y con los poderes judiciales de los estados. El tema de la independencia judicial es un argumento que se ha hablado mucho a partir precisamente de que sí ser popular
y estar sujeto a una votación tendría alguna implicación en el términos de la independencia. Y bien, bien interesante la pregunta, y esa pregunta en realidad se aplica a todo tipo de candidato en proceso electoral. Pues sí, no nada más los judiciales, claro. Pero nos sirve la pregunta, porque ese candidato, por ejemplo, para gobernador o para presidente, que recibe contribuciones, podría, lo digo en condicional, estar motivado cuando ejerce el cargo a mirar con mayor atención algunos problemas y no necesariamente otros. Si ponemos a un juez en un mecanismo de elección democrática, lo estaríamos sometiendo a una mecánica similar que no deseamos. Necesitamos más bien que ese juez vaya evolucionando, en mi opinión, en su carrera por sus méritos, por su preparación, por sus buenas sentencias, por su honestidad comprobada y supervisada, y así ser una garantía de la importante función que es dirimir controversias y atribuir derechos en nuestra sociedad. Vuelvo a lo que comentábamos previamente. No parece ser la democracia un mecanismo idóneo para elegir ese tipo de profesionales de alta relevancia. Porque alguien diría, bueno, y entonces podemos elegir jueces que son los que deciden, ¿no?, las controversias y atribuyen los derechos. Bueno, y alguien podría decir, bueno, entonces no tienen que ser abogados. De repente basta que conozcan la problemática social y que estén asistidos por abogados. Y entonces a través de esos mecanismos que pretenden ser válidos como la democracia, podemos dar pasos adicionales para hacer algo que no deseamos, que es desfigurar la función. Los jueces hay que supervisarlos, hay que exigirles en el buen sentido, pero tienen que ser de carrera. Okay. Doctor, en términos de usted como especialista en derecho administrativo y desde la perspectiva internacional, que finalmente este movimiento en México pues también está impactando la opinión, forjando algunas visiones en otros países por esa relación internacional. Hay países en donde los jueces se votan. ¿Qué podemos aprender o cuál es el escenario que pudieran advertirse riesgos, pros y contras desde la visión internacional? Yo le planteo el principal riesgo, ¿no? Si se tiene que elegir a una gran cantidad de magistrados o de jueces, la primera pregunta es, ¿los ciudadanos los conocen? ¿Conocen a esos candidatos? ¿Conocen su trayectoria? ¿O podrían verse, por ejemplo, motivados a votar en bloque? ¿El partido político A o el partido político B? Pues los voto a todos. Y entonces en ese empaquetamiento de votación viene un riesgo profundo, que es que la afiliación política de determinados futuros magistrados pueda orientar la temperatura, el temperamento de la justicia, que debe ser, como usted decía, independiente, imparcial, alejada de miradas de la política inmediata, de mucha autonomía. Ese es el principal riesgo, en nuestra opinión. La comunidad internacional, así como hay inquietud aquí en México, ¿también la hay fuera? Yo le puedo contar de mi experiencia, ¿no?, conociendo expertos y colegas de diferentes partes del mundo, en especial de Iberoamérica, ¿no? Me refiero pues a colegas desde Argentina, Colombia, Perú, de donde yo provengo, Chile, colegas que le tienen un aprecio especialísimo a México, porque México es parte y Aguascalientes, los profesionales de aquí en derecho administrativo, tienen un rol importante en ese intercambio que tenemos en el foro. Todos creo que podemos compartir la preocupación que le traslado. Es decir, entender que la democracia, siendo importante en nuestras sociedades, para este aspecto de designación de jueces, no parece ser el mecanismo idóneo. No parece ser el mecanismo que nos va a reportar esos profesionales que necesitamos, independientes y con una trayectoria comprobada administrando justicia. Las horas de vuelo, así como en un piloto, en un juez son de altísima relevancia. Esas son como las preocupaciones a las cuales yo he accedido en este tipo de reuniones iberoamericanas, que todos creo compartimos en mayor o menor medida. Habría incertidumbre, entonces, de aquí a que se estabilice todo este escenario que se ve todavía un tanto convulso. Yo creo que una sociedad
tan variada culturalmente, Ujú. y ese es el valor que yo aprecio en la sociedad mexicana, tiene la gran oportunidad de siempre volver a reflexionar aquello que parece inevitable. Allí donde algo parece inevitable, como una reforma, y uno diría, bueno, pero es que ya está todo dispuesto, nada está realizado hasta que se realiza. Ujú. Pensamos que siempre es un buen momento, plural, para enfriar la discusión, reevaluar lo que se avecina como inevitable Ujú. y ojalá tomar la mejor decisión para la sociedad mexicana que la apreciamos todos en Iberoamérica. Pues sí, ojalá se tome esa mejor decisión. Doctor, muchísimas gracias por su opinión, por su visita al Heraldo. Ha sido un placer. Muchas gracias, encantado de estar en el Heraldo y decirle algo final de mi parte. Iberoamérica, desde mi perspectiva, siempre mira a México y a Aguascalientes, como otras ciudades del país tan querido que son ustedes, con mucha atención, tanto por las tradiciones culturales que aquí tienen, Ujú. por esa calidez de las personas y también por la práctica del derecho administrativo. Aquí tienen una asociación de abogados expertos en esa materia Así que es es. muy activa, muy referida y participa en un debate constructivo en todo Iberoamérica de manera permanente.